Bien, eh, el día de hoy me pidieron a mí compartirles un poco del estudio y el tema de hoy de pronto les puede parecer que nos vamos a volver a la parte carismática, pero el título de la diapositiva tiene un propósito. El estudio se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. De hecho, se toma de un libro que tiene el mismo título. Eh, Verán, que estoy controlando varias cosas aquí. Eh, el concepto de falso convertido, de pronto a algunos les puede parecer como algo nuevo, ¿no? Pero realmente es algo que ha existido desde los inicios de la iglesia. La motivación principal de este tema es que el propósito de este tema es que en el futuro, como saben, nuestra iglesia cada inicios de mes nos estamos dando la tarea de salir a evangelizar. Entonces, el propósito de este estudio es que nos tomemos en serio esos tiempos congregacionales, pero también personales de evangelización, al ver las posibles consecuencias que una evangelización, pues llamémoslo a medias o no de lo más apropiada, esas consecuencias que un tipo de evangelización de ese tipo puede tener. Y nos vamos a basar en un principio en Marcos 4, del versículo 3 al 8, que dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parábola del sembrador que yo creo que de sobra todos conocen, ¿no? Además de la ilustración al respecto de la enseñanza del Evangelio a lo largo del mundo y las diferentes respuestas que las personas tienen hacia este Evangelio, podemos extraer lo siguiente: cuando se predica el Evangelio, habrá conversiones verdaderas, pero también habrá conversiones falsas. Ahora, por ahí de marzo 2016, en un portal llamado Integridad y Sabiduría, del pastor Miguel Núñez, hacía una reflexión del tipo de evangelio que se está predicando hoy en día. Hoy en día, en el 2016, pero vemos que no ha cambiado mucho. Existe un evangelio vicario, existe un evangelio privado y existe un evangelio educacional social. Él así lo define, no tiene mucho caso que nos metamos en definir cada uno de esos. ¿Por qué llamo la atención a este artículo del pastor Miguel Núñez? Porque cita la cruzada estudiantil que llevó a cabo Bill Bright, que se compone de 4 leyes espirituales. Estas 4 leyes reducían el evangelio de una forma pragmática con la intención de alcanzar a grandes grupos de personas de manera sencilla. ¿Cuáles eran estas 4 leyes espirituales? Bueno, la primera: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La segunda: el hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. La tercera: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Y el cuarto punto:
debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Esas eran sus 4 leyes y fue ampliamente traducido este material y ampliamente distribuido por el mundo. Es la campaña de evangelización más exitosa en el mundo. Los 4 principios son verdaderos, ahí no hay mentira, ahí no hay engaño, pero es que están incompletos. El Señor, y al final, después de esos 4 principios, rematan con una oración que dice: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma control de mi vida, hazme el tipo de persona que tú quieres que sea. Esas 4 leyes no representan herejías y la oración del pecador no es antibíblica. Pero si ese es todo el entendimiento que tú vas a tener del Evangelio, la reducción de la verdad puede costarte la vida eterna. Ahí dice que el Señor Jesús, te necesito, gracias por morir, yo te abro la puerta, gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. En ningún momento en la oración habla de arrepentimiento de pecado. Les voy a dar un ejemplo que es como personal, porque de todas maneras no creo que mi familia vea esta clase de estudio. Mi familia materna frecuentemente tiene disputas y la manera en que como solucionan sus problemas es no hablando de ello. Simple y sencillamente, entre hermanas se hacen algo, lo que sea, y se enojan y se dejan de hablar meses, pero así se los digo, meses. Y en alguna ocasión, en alguna de sus problemas, pues me acerqué intencionalmente pues para preguntarles, para de alguna manera mediar y pues ver que solucionaran. Y me dice mi mamá, no, esto se arregla como siempre. Después de varios meses ya nos volvemos a hablar y tan tranquilos como siempre, no pasó nada. Y le digo, pero es que sí pasó, o sea, sí hubo una ofensa, sí te ofendieron. Sí, pero luego se pasa, luego se olvida, eso así pasa. Bueno, pero tú la vas a perdonar, te pidió perdón. No, pero así pasa, así arreglamos nosotros este problema, así se arregla. Digo, oye, pero es que entiende el problema que está sucediendo. O sea, tú le vas a dar un perdón sin que ni siquiera te lo haya pedido. Realmente la ofensa ahí sigue. Y como esta persona, en este caso tu hermana, pues realmente yo creo que ella ni siente haberte ofendido, no cree haberte faltado al respeto, no cree haberte hecho nada. Pues la conducta va a seguir así, se va a repetir. Es lo mismo que pasa con este principio de las 4 leyes. Estás dando gracias por el perdón de tus pecados, pero es que nunca lo pediste. Nunca hubo un arrepentimiento de tus pecados. Tal vez si de pronto tú ni siquiera consideras que estés mal. Y ahí es un tema. Eso es un problema gravísimo. Y a continuación vamos a ver un poco las consecuencias que tiene el actuar así, el desempeñarte de ese modo. En Estados Unidos, principalmente baso este estudio en estadísticas y en datos, en información de Estados Unidos, porque a los americanos les gusta mucho llevar el control de sus cifras, ¿no? Es una disciplina que ellos tienen muy, muy bien estipulada. Entonces, veamos algunos datos que parece que sustentan hoy en día las observaciones que vamos a hacer posteriormente al respecto de la aceptación del Evangelio. Los evangelistas en Estados Unidos
tienden a realizar movimientos de evangelización masivos y reportan números impresionantes. Un evangelista reporta que en su gira mundial ha conducido a casi 1 millón de personas a tomar decisiones por Cristo desde el 2007. Otra denominación reporta casi 2.5 millones de decisiones por Cristo en 2008. Otra organización internacional reporta 10 millones de decisiones por Cristo en 2009. Otro ministerio, un ministerio internacional, reporta 45 millones de salvaciones documentadas globalmente desde hace 6 años. Si tú observas esa clase de números que reportan, esa estadística que dan, es posible que pienses que existe alguna incongruencia estadística o que por ahí de pronto se cometieron errores en la información que reportan, y pues no estarías tan equivocado. Pero antes de hablar de esa parte, veamos algunos otros datos estadísticos interesantes del estado de los cristianos actualmente. Esta encuesta la realizó Grupo Barna, que es un grupo que tiene en Estados Unidos mucho tiempo operando. Tengo entendido que desde el 83, 84, si no mal recuerdo. Esta encuesta la realizó en octubre del 2003. Ahí revelaron, en una encuesta realizada a cristianos, ahí revelaron que el 45% de los que profesan ser cristianos creen que los juegos de azar son moralmente aceptables. El 45%. 49% creen que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados es moralmente aceptable. 49% también dicen estar tranquilos al disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales. El 33% dice que de esas personas, porque recuerden que estas estadísticas son de personas cristianas, de gente que se considera nacida de nuevo, pues ellos, el 33% dicen que no hay nada de malo en matar a un bebé mientras está aún en el vientre. Si vemos estas estadísticas, pues son alarmantes, y aunque son de octubre del 2003, pues ustedes pensarían, bueno, el movimiento evangelístico ha cambiado, yo creo que la predicación ha cambiado, ya no debemos de estar tan mal, ¿no? Bueno, pues haciendo uso de inteligencia artificial le pedí que extrapolara esa información al día de hoy y que me diera una versión más actualizada, con fuentes confiables, para presentarles pues una información un poquito más contemporánea. Y encuentro esto. La encuestadora Gallup en el 2023 reporta que de los cristianos encuestados, del 53 al 55% considera que apostar en casinos es moralmente aceptable. El Grupo Barna volvió a retomar su encuesta y del 2019 al 2022 genera un reporte que dice que el 58% de los cristianos jóvenes ven aceptable vivir juntos antes del matrimonio. Y eso en una parte de los cristianos. Otras generaciones de cristianos diferentes a los encuestados podría superar incluso el 62%. Yo ahí pongo el 58%. Una estimación basada en investigaciones del Pew Research Center en el 2022 posiciona en una aceptación de entre el 55 y el 60% de algunos grupos cristianos a la aceptación de fantasías. Y el Grupo Barna en 2023 encuentra que el 23% de los cristianos creen que el aborto, y aquí es un tema como un poquito más complicado, porque esto ha sido como que más tocado, es un tema un poquito más tocado. Aquí el Grupo Barna encontró que el 23% de los cristianos creen que el aborto debería de ser legal. No es lo mismo que estábamos viendo antes. Pero si extrapolan esos datos, que 23% piensan que el aborto debería de ser legal en la mayoría de los casos, en cuanto a si es moralmente aceptable,
vamos entre el 35 al 40% de los cristianos que consideran que debería de ser moralmente aceptable. Y seguimos con la información. En 2001, una encuesta del Instituto Alan Guttmacher de Nueva York reporta que el 13% de las mujeres que se someten a un procedimiento de aborto se describen a sí mismas como cristianas. El 13% de ellas. Eso quiere decir 1 de cada 8 mujeres. La revista World Magazine, en un artículo que publicaron que se titula Nación Porno, encontró que de los hombres participantes que pertenecían a una organización cristiana llamada Promise Keeper, que esa organización es estas personas que hacen una promesa de compromiso con la pureza, con la práctica de la pureza espiritual, moral, ética y sexual. Bueno, pues el 53% de los encuestados que forman parte de ese grupo visitaron sitios pornográficos de internet en la última semana. Del día que realizaron la encuesta, la última semana, el 53% realizaron una visita a ese tipo de sitios. Y luego peor, en esa encuesta a 6,000 pastores, realizada vía internet, totalmente anónima, en el 2002, 30% de los pastores vieron algún tipo de material pornográfico en internet en los últimos 30 días. Vemos que la información estadística vaya, a mí me impactó mucho. En 2009 el grupo Barna hizo un estudio de la iglesia contemporánea. De los individuos que se describen a sí mismos como cristianos, la mitad, y esto ya raya pues yo no sé qué Biblia están leyendo, ¿no? Pero la mitad creen que Satanás no existe. Una tercera parte de ellos sostiene que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. 2/5 partes de ellos dicen que no tienen responsabilidad de compartir la fe cristiana con otras personas. Y 1/4 parte de ellos desechan la idea de que la Biblia sea exacta en todos los principios que enseña. Ahora bien, después de haber visto toda esta numeralia de situaciones lamentables que encontramos en nuestros hermanos cristianos, aunque estos números están tomados de iglesias cristianas en Estados Unidos, a lo mejor usted podría pensar, bueno, ¿y por qué deberíamos tomar en cuenta esa información estadística aquí, en México y en nuestra iglesia? Si pues no somos el mismo pueblo, no estamos en el mismo país, somos contextos diferentes. ¿Por qué? A mí qué me importa, ¿no? Bueno, la primera razón es porque son tendencias globales y cada día pues, vivimos en un mundo más globalizado. Entonces, los efectos que tienen allá, seguramente tanto culturales como de educación, seguramente se van a sentir acá en algún punto, de alguna forma, guardando sus proporciones, pero van a llegar. El ver este tipo de estadísticas, el ver este tipo de números, nos permite a nosotros realizar un diagnóstico preventivo y a los pastores tener una vigilancia pastoral en estos rubros que ya están observando que en otras iglesias, a lo mejor en otro país, pero pues que se están sintiendo. El pastor por ahí puede prestar más atención. Nos ayuda una contextualización de la enseñanza y ver la relevancia, ir enfocando nuestros esfuerzos como iglesia y a los pastores, ir enfocando sus enseñanzas con la problemática que se está presentando. Y bueno, esto también puede ser una herramienta para dialogar y para evangelizar. Ya sabes qué es el problema que se está presentando allá afuera. Y se presenta entre cristianos, pues es obvio que allá afuera las personas que vamos a intentar llevar el evangelio,
evidentemente también se les va a estar presentando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el Jesucristo en el que esas personas encuestadas creen no es capaz de salvar a nadie. El encuestador Jorge Barna, que es el que hizo las encuestas anteriores, la mayoría de ellas, al observar esas tendencias, dijo: aun cuando la mayoría de los norteamericanos se consideran cristianos y dicen conocer el contenido de la Biblia, menos de una de cada 10 norteamericanos dan evidencia de tal conocimiento con sus acciones. Y ahí es como que la parte importante. Dicen que conocen la Biblia y se definen a sí mismos como cristianos, pero sus acciones no parecen dar cuenta de ello. En 2008 había 173 millones de cristianos en Estados Unidos. Hoy en 2025 son más de 215 millones que dicen amar a Dios. Sin embargo, en la práctica vemos que son mentirosos, que son ladrones, que son adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a Tito 1:16, que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tipo de evangelización lo que provoca es un abandono en masa. Vemos que impacta en los jóvenes que eventualmente van a llegar a la iglesia. La tendencia de los jóvenes en la actualidad es a continuar con la misma confusión teológica que la generación que los precede. Y aquí también tenemos una estadística. A pesar de que 8 de cada 10 adolescentes, por lo menos en Estados Unidos, dicen ser cristianos, 61% cree que es posible ganarse el cielo con buenas obras. 61%. 63% creen que musulmanes, budistas, cristianos y judíos y todos los demás oran al mismo Dios. 58% de los jóvenes creen que todos los credos religiosos enseñan verdades igualmente válidas. Ahí hay un problema importante. Tal como sucede en los adultos, la conducta de los jóvenes cristianos es imposible de distinguir cuáles no son cristianos. El pastor Claudio en alguna ocasión nos dijo: si yo fuera a tu casa, si yo fuera a tu colonia, o sea, voy a tu colonia, no voy directamente a tu casa. Si yo voy a tu colonia y pregunto a los vecinos por ti, ¿esos vecinos podrían hablar de ti como una persona cristiana? Aunque no conozcan tu nombre, aunque no medio ubican que tienes 1 o 2 hijos, aunque no sepan situaciones específicas, tus vecinos podrían dar fe, o por lo menos suponer que eres cristiano. El pastor Claudio no lo preguntaba porque todos debemos de tener un cartel o una placa de IBEG en la puerta de nuestras casas. No es por eso, es porque tu conducta debería de resaltar y se debería de notar que tú eres cristiano, que ese es un hogar cristiano. Pero pues no sé, allá en su colonia, ¿no? Pero si en mi colonia pongo la misma música que mis vecinos ponen, se hacen fiestas con tomadera y fumadera todos los días o cada cierto tiempo, no respeto la entrada de mi vecino, me escuchan que me llevo a groserías, realmente mi conducta entonces no estaría reflejando una diferencia. No hay una diferencia visible, palpable, entre un cristiano y alguien del mundo. Y eso es un problema.
En una encuesta de ética de la juventud americana, se reportó que en los últimos 12 meses, 74% copiaron en un examen. 93% admitieron mentir a sus padres y 63% agredió físicamente a alguien por enojo. Y hay unos especialistas en trabajo con jóvenes que se llaman Josh McDowell y Ron Dus, que dijeron, por increíble que parezca, aceptar a Cristo, entre comillas, mucho ojo a eso, aceptar a Cristo y hacer una profesión de fe afecta muy poco o nada las actitudes y conductas de una persona. Y eso no debería de ser. Eso claramente no debería de ser. Por eso en su declaración ponen aceptar a Cristo entre comillas, porque eso realmente o sea, ahí no aceptaron a nadie. Una posible razón a lo anterior es que se trate de falsos convertidos, que han invitado a Cristo a su corazón, pero siguen inconversos, porque en realidad jamás se arrepintieron. Y aquí A.W. Tozer dice, con respecto a este tema, yo opino que decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidos a algún tipo de experiencia religiosa por aceptar a Cristo y no han sido salvos. James Kennedy también coincide. La vasta mayoría de las personas que son miembros de la Iglesia de los Estados Unidos en la actualidad no son cristianos. Lo afirmo sin el menor temor a la contradicción. Lo baso en la evidencia empírica de 24 años de examinar a miles de personas. Tom Rainer, presidente y director general de Lifeway, habla de una apatía evangelística. Y una de las posibles causas a las cuales atribuye esa apatía podría ser la abundancia de miembros no regenerados. Y eso me impactó muchísimo. ¿Por qué hay una apatía evangelística? Obviamente, hermanos, no es mi intención ofenderlos ni nada. En todo caso, pues yo estoy en la misma bolsa. ¿Por qué algunas iglesias han dejado de lado el ministerio de evangelización? ¿Por qué tienen esa apatía evangelística? ¿Por qué no consideramos como extremadamente importante salir y realizar labor evangelística? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué para nosotros no es importante? Porque si para nosotros fuera lo más importante, pues estaríamos allá afuera por lo menos cada domingo, ¿no? Y vaya, realmente no le damos la importancia que evidentemente tiene. Si buscas entender por qué un ser querido que ha hecho una decisión por Cristo, al cual tú le predicaste, tú le compartiste del Evangelio, no tiene ningún deseo de las cosas de Dios, o por qué algunos miembros de la iglesia muestran poca o ninguna evidencia de su fe, la explicación puede ser esto que estamos hablando. En casa estamos llevando, acabo de apenas empezar un estudio de disciplinas espirituales. Y como parte del inicio del estudio, les explicaba yo a mi esposa y a mis hijos que a veces ser disciplinado espiritualmente, llevar a cabo disciplinas espirituales como lo pueden ser la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, varias que hay, es porque a veces se nos hace pesado. Incluso venir a la iglesia los domingos, llegar temprano a la clase de estudio. ¿Por qué se nos hace pesado? Es porque no tenemos los ojos puestos en esa meta que es de santidad, que es de olvidarme
de ese viejo yo. O sea, y lo digo de manera personal. Difícilmente van a encontrar que un domingo no me vean aquí. Es muy difícil que a mí no me encuentren un domingo aquí. Los domingos siempre me van a ver aquí. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. En un principio me costaba llegar cada domingo. Llegaba tarde. Hace ya tiene algunos años, pero en un principio fue así. ¿Por qué me costaba? ¿Por qué no lo veía importante? ¿Por qué me levantaba con pesar de la cama temprano para poder ir a la iglesia? Es porque realmente no estaba yo entendiendo. O sea, entre comillas, había yo aceptado a Cristo, pero no estaba yo consciente de lo que Cristo había hecho por mí, del perdón que me había otorgado. Estaba yo aceptando un perdón que realmente no pedí, porque a lo mejor yo en mi interior estaba diciendo, pues realmente no soy tan malo. O sea, sí tengo mis fallas, ¿no? Pero así malo, pues tampoco, ¿no? Y eso es un problema. Regresando un poco al tema de los falsos convertidos, y a lo mejor de pronto puede sonar fuerte, podemos extraer lo siguiente de Marcos 4, del 3 al 8. Cuando se predica el Evangelio, habrá conversiones verdaderas y habrá conversiones falsas. Un ejemplo de conversión falsa podríamos poner como ejemplo a Judas Iscariote. Judas Iscariote, en los términos de la propia parábola del sembrador, podemos decir que era un oyente del tipo de los que cayeron entre espinos, en quienes, como dice Marcos 4, 19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si vemos el ejemplo de Judas Iscariote, vemos que Judas no tenía idea de quién era Jesús en verdad. Realmente no tenía idea. En Juan 3:16, Judas, todos conocemos esa parte, ¿no? Donde se rompe el frasco de perfume muy costoso. Judas en Juan 3:16 se queja por el uso que se le dio a ese perfume derramándolo sobre Jesús. Para Judas, en su estimación, Jesús de Nazaret no valía tanta extravagancia, no valía ese perfume. En algún momento el pastor Claudio creo que fue el que nos hizo como la extrapolación del costo de ese perfume en ese día y cuánto costaría hoy en día. Y era carísimo. Judas mentía cuando decía que le preocupaban los pobres, que él prefería que ese perfume se hubiera vendido y que ese dinero se hubiera usado en los pobres. Eso era una mentira. La realidad, y lo sabemos por Juan 12:6, es que Judas era un ladrón, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí hay una parte importante. Pese a todo lo anterior, pese a todo lo que están viendo ahí, a todos los rasgos que Judas daba de ser un seguidor de Cristo, pese a todo lo anterior, y según todas las experiencias externas, Judas se le veía como un seguidor y un discípulo de Cristo. Dijimos anteriormente, con la cita de los especialistas en jóvenes, Josh McDowell y Ron Luce, que era difícil encontrar una diferencia en las actitudes o conducta de una persona que acepta a Cristo de una que no. No se podía ver una diferencia. Bueno, en el caso de Judas no aplica. En Judas sí se veía, por lo menos externamente, sí se veía una apariencia de ser un seguidor de Cristo, de ser un discípulo de Cristo. Debemos comprender que los discípulos falsos y los discípulos verdaderos se encuentran uno al lado del otro en la iglesia. Y eso lo podemos ver en las parábolas, por ejemplo,
como la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13 del 24 al 30. Le refiero otra palabra, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió, la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. De nueva cuenta, en la parábola de las vírgenes sabias y las insensatas, vemos otra vez esa misma mezcla. Y en la parábola de los peces buenos y los peces malos, que también se le conoce como de la red, en Mateo 13:47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ahí será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en este último ejemplo de los peces podemos ver, tanto como en los anteriores, que los auténticos como los falsos permanecen juntos hasta el día del juicio. Mateo 7, 21 al 23. Es posible que ese pasaje sea el más espantoso de la Biblia, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué podemos concluir? Que algunas personas pueden aparentar ser muy espirituales y sin embargo no van a entrar al cielo. Estas personas incluso pueden ser más espirituales que la mayoría de nosotros y sin embargo ser rechazadas por el Señor. Los falsos convertidos sí tienen una medida de espiritualidad. Sí se les puede ver una cierta medida de espiritualidad. Judas parecía que era confiable. Tan confiable era que a Judas se le confió la bolsa, que era la bolsa del dinero, se le confiaron las finanzas. Cuando Jesús dijo que uno de ellos lo entregaría, los discípulos no pensaron en Judas. Los discípulos sospechaban de sí mismos, estaban preocupados por sí mismos, no sospecharon de Judas. En la revista de American Horizon, en su edición de marzo-abril del 93, cita una investigación del 91 que reveló que 11.500 iglesias habían obtenido un total de 290, o sea, vean los números que guardan, 294.784 decisiones por Cristo. Así de específicos son. De los cuales, cuando posteriormente se dedicaron a buscarlos, esto es una investigación, esto fue una cifra obtenida en el 91. En el 93 se retoman esas cifras y se investiga y les piden dar cuentas de esas más de 294,000 personas que supuestamente habían tomado decisiones por Cristo. Pues de esas personas solo pudieron encontrar 14,337 en comunión, congregándose en una iglesia. Esto quiere decir que no podían dar cuenta del 95% de los que supuestamente habían sido convertidos.
El día de hoy, a lo que les llamo con tantos números, es a reflexionar sobre el método que estamos usando para salir y evangelizar aquí a las personas que tenemos a mano. ¿Estamos haciendo un buen trabajo o estamos creando nuevos Judas? ¿Le estamos dando la importancia que tiene? Si los pastores me lo permiten, y si ustedes quieren también, claro, más adelante retomaremos este tema, viendo cómo se debe hacer correctamente este proceso de evangelización. A lo mejor de pronto algunos hayan pensado, nos llevamos muchísimos meses, fueron varias semanas donde el pastor Claudio nos llevó de la mano con cada uno de los atributos de Dios, con cada una, nos explicó a detalle cada cosa que nosotros al salir allá enfrente y evangelizar tenemos que ser muy intencionales y explicar muy bien las cosas a las personas que vayamos a presentarles el evangelio. A lo mejor más de uno haya pensado, pues es que esto es mucho, realmente no creo, o sea, realmente pues yo les voy a decir que necesita a Cristo y pues que se arrepienta y listo, ¿no? Y ya está. Es mucho más complejo que eso. Hacer un mal trabajo conlleva todo este tipo de problemas, toda esta estadística que les he pasado. Hacer un mal trabajo tiene esa problemática. Que eventualmente va a impactar en la iglesia, porque esa gente a la que no se le está haciendo partícipe de un buen evangelio, de la enseñanza de un buen evangelio, eventualmente podría caer en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Y esa gente puede causar problemas dentro del mismo cuerpo. Pero nosotros fuimos los que causamos ese problema, porque desde un principio no le presentamos la ley, no le presentaste la ley como un método para que ellos vieran su pecado y se arrepintieran del mismo. Y entonces sí, generaríamos otro tipo de cristiano. Bueno, otro tipo de cristiano, eso también es debatible, ¿no? Realmente lo que intento en esta clase el día de hoy es que vean el impacto de una evangelización light, de una evangelización a medias, y que en el futuro, que tal vez sea dentro de la próxima semana o la siguiente semana a esta, que salgamos a evangelizar, podamos ser más intencionales, tomarnos el tiempo de explicarle la ley a esas personas a las que les vamos a compartir el evangelio. Muchos de los fallos que hemos visto en la estadística se debe a un actuar egoísta, porque cuando presentas el evangelio con el título de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, realmente lo que estamos fomentando es un egoísmo, estás vendiéndoles felicidad. Y el evangelio en ningún momento dice que o sea, no es para que seas feliz. Jesús no murió en la cruz buscando tu felicidad. Jesús murió en la cruz para que tus pecados fueran perdonados, porque tú evidentemente no puedes hacerlo. Por el cumplimiento de la ley, tú no lo puedes lograr. Entonces, pues este es el tema que les presento. Espero no haber sido muy agobiante con todas las números que les puse enfrente, y espero que nos lleve este tema, estas estadísticas, nos prendan una alarma y nos hagan ser más intencionales en nuestro estudio de la palabra, para que se presente
correctamente a las personas a las que vamos a evangelizar. Entonces, si me lo permiten, vamos a orar para finalizar este tiempo de estudio.